There was a man in France who dreamed a way to teach, who left his life behind and followed Jesus' print. Within the Negro world of freedom, poverty, he spread a seed of hope, he lit a light of peace. Une fraternité continue la mission, le guide avec la foi, et aide ceux qui souffrent. Avec celle-ci j'enseigne, les rameaux gagnent le cœur, et dans raison de croire, tu peux changer la vie. If we decided to take an option for the others who wanted to be alone together, preaching by example, always doing with his presence. We all learn from this doctrine, we all walk through the starway. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, living our hearts forever. Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión. La hora de la verdad, sembrando la ilusión, mira más allá, la Salle vive hoy. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, living our hearts forever. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, living our hearts forever. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, living our hearts forever. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, live in our hearts forever. Muy buenas tardes, tengan todos, querida comunidad, en este día distinto, en este día en el que seguramente caben muchas reflexiones, en el que seguramente cada uno de nosotros está haciendo un ejercicio respecto a lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer en torno a este tema tan importante como lo es la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, los derechos, el respeto que debemos dar a todos sus derechos. Les damos la más cordial bienvenida a esta plática que se titula Los hombres como eje de cambio para la igualdad de género. Y bueno, pues para dar inicio formal a esta sesión, voy a ceder la palabra al maestro Guillermo Moreno Calvo. Él es director de la Escuela de Ciencias Económico-Administrativas, quien nos compartirá un mensaje de bienvenida. Maestro Guillermo, bienvenido, buena tarde, adelante, por favor. Buenas tardes, maestro Iván, muchas gracias por cederme la palabra y por la introducción. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar presentes en estas actividades de tanta relevancia para nuestros contextos sociales actuales. Quisiera comenzar citando a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien en varias ocasiones ha mencionado lo siguiente: la pandemia ha dejado a las niñas y a las mujeres fuera de las escuelas y los lugares de trabajo. Se enfrentan a la creciente pobreza y la violencia en aumento. Las mujeres de todo el mundo hacen la gran mayoría del trabajo de cuidados no remunerado, pero esencial. Son objeto de violencia y abusos solamente por razón de género. En todos los países, las mujeres están escandalosamente infrarrepresentadas en los círculos de poder y los consejos de administración. Sin embargo, pese a ello,
el tema de la equidad de género no solamente se enfoca en la violencia, que de por sí ya es un gran problema, sino va más allá. Por ejemplo, en el tema salarial y de ocupación laboral, el estudio de brecha salarial realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en 2016 nos dice lo siguiente. En numerosas convenciones, tratados e informes, tanto internacionales como nacionales, se han expuesto y visibilizado las condiciones de desventaja por razones de género que enfrentan las mujeres en el mundo en todos los ámbitos. Uno de los ámbitos en el que persiste la desigualdad entre mujeres y hombres es el del mercado laboral. Por un lado, y a pesar de que cada vez más mujeres se han incorporado a la fuerza de trabajo, su participación económica continúa siendo menor en comparación con los hombres. En 2016, la tasa de participación económica registrada para los hombres fue del 77.6%, es decir, 7.7 de cada 10 hombres se encuentran laborando, se encuentran ejerciendo y participando económicamente. En cambio, las mujeres, este porcentaje se reduce drásticamente. 4.3 de cada 10 mujeres se encuentran participando económicamente. Inclusive, este número está por debajo de la media, por debajo del promedio, que es de 52.7%, hablando de América Latina y el Caribe. Tenemos ahí un trabajo importante que hacer. Otro tema también relevante es la notable diferencia de salarios. En este mismo estudio del Instituto Nacional de Mujeres, se habla también del ingreso medio mensual y la brecha de ingresos de la población ocupada de 15 años en adelante por sexo. Este estudio nos dice que en poblaciones de más de 100,000 habitantes, es decir, Oaxaca y Juárez, en este tipo de poblaciones el ingreso promedio mensual de las mujeres asciende a los 6,200 pesos aproximadamente, mientras que el de los hombres asciende a 9,100 pesos. Esto es una diferencia del 31.2%, lo cual es la tercera parte prácticamente, ¿no? Y conforme las poblaciones, las ciudades, las localidades o núcleos habitacionales van reduciendo en número de pobladores, la brecha salarial se va haciendo más grande, llegando inclusive hasta el 35% de diferencia de salario entre hombres y mujeres. Así que, jóvenes, ante esta situación, ante este panorama, este contexto, yo los invito a que seamos hoy ese factor de cambio para que la sociedad conciba un mundo sin violencia, sin discriminación y sin desigualdad por género. Se encuentra en nuestras manos el poder hacer algo hoy, y de hecho lo estamos haciendo. Al estar aquí presente recibiendo estos mensajes, lo estamos haciendo. Al respetar a nuestra madre, a nuestra hermana, a nuestra amiga, nuestra compañera de salón, a nuestra novia, lo estamos haciendo. Al proteger a una mujer que se encuentra en una situación de violencia en la calle, lo estamos haciendo. Al no hacerlas menos por razón de su género, lo estamos logrando. Al luchar por la igualdad de condiciones laborales y salariales, estaremos un paso más cerca de esta equidad de género. Por ello, jóvenes, asistentes, compañeros administrativos, docentes, agradezco mucho al psicólogo Miguel Gil Reyes Santibáñez por venir el día de hoy a hablarnos del tema los hombres como eje de cambio para la igualdad de género. Gracias, chicos, es el mensaje que les quería dar. Indivisa manen, lo unido permanece. Muchas gracias, maestro Guillermo, por su mensaje. Pues, como siempre, los números siempre nos van a decir algo de las cosas, ¿no? Y pues desafortunadamente las estadísticas que nos acaba de compartir el maestro Guillermo, así como algunas estadísticas que revisábamos también respecto a la violencia hoy en la sesión previa a esta, pues son alarmantes porque en esencia hombres y mujeres somos iguales y debemos ser tratados de la misma forma. Voy a presentar al maestro Miguel Gil Reyes Santibáñez. Él es licenciado en Psicología. Se ha desempeñado como docente de las licenciaturas en Psicología y Educación,
Ha desarrollado actividades de interventor educativo y coordinador académico a nivel estatal del programa Secundarias Comunitarias en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Actualmente colabora en la formación y consolidación del proyecto de educación superior en el Instituto Universitario Unimos Tlaxiaco. Se ha desempeñado en Médicos Sin Fronteras, brindando atención en salud mental a personas transmigrantes, así como experiencia en consulta de única vez y en primeros auxilios psicológicos a sobrevivientes de violencia. Actualmente colabora con el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca como facilitador de talleres para hombres que ejercen violencia en contra de la mujer, así como formación y capacitación en temas de género, construcción social del hombre. Antes de dar la palabra al maestro, les pido por favor que conforme vaya avanzando la plática, conforme vayamos escuchando, si tenemos algún comentario que nutra este diálogo, estas reflexiones, o si tenemos alguna duda respecto a lo que está compartiendo el maestro Miguel, les pido que en el módulo de preguntas y respuestas puedan manifestarla de manera escrita. Pues sin más ni más, doy la bienvenida y cedo la palabra al doctor Miguel Gil Reyes Santibáñez. Maestro Miguel, muy buena tarde, bienvenido a nombre de toda la comunidad de La Salle, Oaxaca. Muchísimas gracias por la presentación. A ver si ya estoy en... Ok, bueno. Sí, ya está al aire. Maestro, desactivó su micrófono, si nos hace favor de volverlo a activar. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me comentaron que es un espacio de todos también. Todos, todas, todes. El día de hoy, pues, me gustaría hablar sobre esta reflexión que me pusieron en la mesa, es los hombres como eje de cambio para la igualdad de género. En la reflexión que voy a compartir, es importante citar a que estas reflexiones están sucediendo en muchos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? En ámbitos académicos, en ámbitos sociales, en ámbitos familiares. Entonces, es una discusión que está en camino, que está en construcción, que las mayores referencias de esta reflexión, pues vienen de las olas feministas, ¿no? Las escritoras y las pensadoras feministas son las que más han abonado al sentido de cómo los hombres pueden contribuir a la igualdad de género. Es importante. Y también subrayar que en esta parte de la igualdad de género abarcaría muchas otras realidades, ¿no? Como por ejemplo el grupo LGBTIQ+. Y en este momento, pues a raíz del 8 de marzo, creo que es importante subrayar igualdad de género como violencia contra la mujer, ¿no? Específicamente en ese sentido. Porque en ese sentido también es la experiencia que quisiera compartir del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra la Mujer. Es un lugar donde se proporcionan servicios reeducativos integrales para hombres que ejercen violencia contra la mujer. Quiere decir que existe ya una acción legal o penal en contra de estas personas. Hay una denuncia, sobre todo por violencia intrafamiliar, por violencia física hacia una mujer. Y entonces son canalizados a nuestra institución. El enfoque que manejamos en la institución es un enfoque psicoeducativo, es decir, no es de intervención psicológica, no son consultas individuales o psicoterapia, sino más bien es un plan de 52 sesiones grupales con un enfoque educativo o psicoeducativo. ¿Qué quiere decir? Informamos sobre la violencia, informamos sobre los efectos de la violencia, informamos sobre algunos temas como emociones, inteligencia emocional,
paternidad, relaciones interpersonales, comunicación. Es decir, tenemos una gama de temas con los que trabajamos con estos hombres que han sido canalizados a nuestro centro. El tema central es la violencia. El tema central es la violencia y sobre todo la violencia hacia la mujer que estas personas han ejercido. Con estas reflexiones se intenta que nosotros como hombres reconozcamos y nos responsabilicemos sobre los ejercicios de la violencia. Y esto es bien difícil, bien difícil, porque es un trabajo que tienes que estar no solamente sensibilizado, o en lo personal puedo decir que no solamente es la sensibilidad hacia el tema, sino también la sensibilidad hacia la congruencia del tema. Quiere decir, bueno, como, no sé si puedo hacer comerciales, pero es como si tú vendieras Coca-Cola y estuvieras tomando Pepsi, ¿no? Si tú pertenecieras al grupo de la Corona y estuvieras tomando la cerveza de la otra compañía. En este tema de la violencia hacia las mujeres, es muy importante el tema de la congruencia, ¿no? Y en esto vamos a ser muy sensibles más adelante. También en el centro creemos, confiamos y aseguramos que la violencia es aprendida en algún momento de nuestra vida y por lo tanto la violencia es una decisión. Los comentarios que surgen a partir de la justificación de nosotros los hombres para justificar nuestras violencias como es que ya traigo el chip, es que no puedo cambiar, es que no sé, ya traigo el carácter, así es mi familia, me salió los Reyes, me salió mi apellido, ¿no? De alcurnia, lo Garza, me salió el gen de la familia. No es cierto, ¿no? La violencia es una cultura aprendida a partir de diferentes ámbitos, familiar, social, educativo, en todos los ámbitos de nuestra vida está presente también ahí situaciones de violencia. ¿Y cómo nos va en el centro? Es un gran intento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Es el único centro de parte de la Secretaría de Seguridad a nivel nacional. Es uno de los pioneros en este tema sobre atención al hombre en temas de violencia contra la mujer. Oaxaca es el estado pionero en este centro. Y cabe recalcar que, bueno, hay un montón de hombres y mujeres que han pasado históricamente por este centro, ¿no? Creo que es importante reconocerlo. ¿Cuáles son los resultados, no? ¿Cómo nos va en la atención a violencia con los hombres? Bueno, hay hombres que concluyen y hay hombres que no concluyen. Ahí, bueno, se me olvidó, ¿no? Si tienen algún comentario, como lo comentó el compañero que me antecedió, pues les sugiero que vayan anotándolo ahí en el chat y en el momento de las preguntas y respuestas, pues para darles más información sobre alguna duda o algún comentario que pueda generar la charla. Pues, ¿qué creen? De los hombres que han pasado por el centro, solamente el 10% de los hombres concluye satisfactoriamente el proceso. Imagínate, ¿no? Si entran 10 durante 52 sesiones a la semana, es decir, casi un año, durante un año solamente 10% de estos hombres, o sea, de 110, son los que concluyen satisfactoriamente el proceso. ¿Qué pasa con los hombres que no concluyen? Pues abandonan, reprueban, quiere decir que mantienen actitudes y conductas violentas hacia sus parejas o hacia las denunciantes, que implican todavía un riesgo para las personas que los denunciaron. Entonces no podemos dar la facilidad de decir que concluyeron el programa satisfactoriamente y tienen que repetir el programa. Otros hombres también pues abandonan por cuestiones de que abandonan también el proceso legal o hubo un acuerdo, ¿no? con las personas denunciantes. Pero 10% es muy poco, ¿no? ¿Qué pasará con ese 10%? ¿Por qué creen ustedes que el 10% solamente se concluye con el programa de hombres bueno, la reeducación para hombres que ejercen violencia? Pues bueno, identificamos que sí existe una disminución en la violencia física y sexual hasta de un 99%, o sea, la mayoría de las personas, hombres que llegan a este centro, disminuyen o eliminan por completo la violencia física y sexual, hasta en un 99%, o sea, súper efectivo nuestro curso. Sin embargo, hay un aumento o hay una resignificativa
evidencia que puede haber aumento en violencias como la psicológica, la económica o la patrimonial. Es decir, tal vez se reducen las violencias que son más evidentes y aumentan o aparecen violencias que son menos visibles, ¿no? También hay una actitud de nosotros los hombres en general, y esto también lo digo así como muy personal, en ese ámbito creo que sí me estoy moviendo mucho. Hay una dificultad para el reconocimiento del ejercicio de la violencia. ¿Cuántos de nosotros los hombres vamos a precisamente a decir que somos violentos y a reconocer nuestras violencias y a reconocer los daños o los efectos que hemos causado? Es muy complicado, ¿no? Es una actitud para la cual no estamos preparados. Y sobre todo, hay una cuestión en nosotros los hombres, vamos a hablar más adelante del pensamiento patriarcal, pensamiento machista, que habla sobre que la idea del hombre de resolver los problemas de violencia a partir del autocontrol. Es decir, no necesito ayuda, gracias, muchas gracias, psicólogo, yo puedo solito, yo me arreglo con mis problemas y sigo adelante. Entonces, la idea de resolver la violencia a partir del autocontrol. Bueno, pero bueno, exactamente, ¿no? Pero es mi chamba. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Por qué las dificultades? Bueno, Rita Segato nos habla sobre una pedagogía de la crueldad, la violencia como una pedagogía de la crueldad. ¿Qué es esto de la violencia como la pedagogía de la crueldad? La violencia nos es enseñada a nosotros los seres humanos desde muy pequeños, desde el seno familiar o desde el seno educativo, desde el kinder, desde preescolar, desde muy pequeños en la sociedad, con los primos, con los vecinos. Es decir, nosotros estamos a la expensa de un proceso, de un sistema violento. Un sistema que es capitalista, que es patriarcal, pero también es que es muy violento. Y en ese sentido, si los hombres cuando crecemos y somos adultos, tenemos más disposición de violentar algún derecho de las mujeres, la principal víctima de este sistema patriarcal es el hombre. ¿Por qué? Porque nos hace formar una coraza, una insensibilidad a la violencia que se nos hace muy normal o muy natural. Pero esta violencia no es innata, no es natural, no es heredada, no es genética. Esta violencia es aprendida. Y aquí también quisiera hacer dos aclaraciones. Una no es para justificar las violencias de los hombres y ahora sentirnos víctimas y decir, es que porque yo fui golpeado de pequeño, por eso soy violento. Es que no tuve padre, por eso soy violento. Es que mi padre y mi madre eran alcohólicos y tenían adicciones, por eso soy violento. No es por ahí. La violencia es aprendida, por lo tanto puede ser decidida. Si tú lo aprendes, decides si utilizarlo o no. Y otra, también, pues muchos de los contextos oaxaqueños o mexicanos, latinos, se habla muchísimo de madres solteras. Y muchísimo del discurso masculino, del discurso machista sobre todo. Es decir, las mujeres educan a los hijos machistas. Bueno, si las mujeres educan a los hijos machistas, la pregunta sería, ¿dónde está el padre o dónde está la figura del padre? Entonces, hay muchas situaciones que Rita Segato expone en este, primero fue un ensayo, después ha habido teorías, inclusive metodologías pedagógicas, que tienen que ver con la pedagogía de la crueldad, que está muy importante explicado. Entonces, estas ideas machistas responden a un sistema, y en este sistema no podemos responsabilizarnos individualmente, sino más bien histórica y colectivamente. Es decir, supongamos que mágicamente a partir de esta conferencia, de las 100 personas, un poquito más, cambiamos el 50%. El otro 50% pertenece a una sociedad y allá afuera hay una sociedad que está presionando en esas ideas machistas. Entonces, si tú deseas cambiar y reflexionar sobre esas ideas machistas, te enfrentas también ante una sociedad que sigue siendo machista y que sigue siendo patriarcal. Entonces, es muy difícil salir de ese sistema de reflexión, ¿no? Este sistema de reflexión o este sistema patriarcal nos habla de roles establecidos. Ahorita vamos a ver ese tipo de roles, ¿no? Hay resistencias individuales, hay personas que deciden no escuchar estos temas porque empiezan a incomodarse, ¿no?
A ver, ¿cómo que yo soy machista? No, sí, a mí me criaron puras mujeres. En mi casa era mi mamá y puras hermanas. Yo era el único hombre. Entonces yo soy sensible al tema del feminismo. Sí, pero no va por ahí, ¿no? Cuando hablamos de que el hombre es responsable por muchas de las violencias hacia las mujeres, primero nos sentimos atacados. Es una primera sensación. Es importante reconocerla, yo la reconozco. También una de las principales resistencias es decir, hay hombres machistas, ¿eh? Hay hombres que son muy machistas, yo no. Yo respeto a mi mamá y a mis hermanas y a mi esposa, porque Dios nos las dio y mujer es la bendición más hermosa que nos ha ido. Ellas nos dan los hijos. Entonces, estas resistencias o justificaciones también nos impiden ver los roles que están por ahí escondidos, ¿no? Que también son machistas y que también tienen mucha carga de violencia. Por último, pues asumir las propias responsabilidades nos cuesta muchísimo como hombres. Esto todavía es parte de lo que hemos observado en el trabajo que se da en el centro de reeducación. Otra respuesta, a lo mejor un poco más sociológica, es parte de este triángulo de la violencia de Johan Galtung, que habla sobre que la violencia es como un iceberg, ¿no? El iceberg que hundió al Titanic. Hay una punta del iceberg que está sobre el agua, que está sobre el mar y que podemos ver. Y hay una punta invisible, que es la más grande, que no podemos ver y que se mantiene pues en lo oculto. Nos hemos dado cuenta en el centro que estamos atacando directamente a conductas violentas, a actos violentos, sobre todo violencia física o sexual. Lo podemos evidenciar, podemos dar testimonio, podemos tomar una foto de un moretón, de un desgarre, de un apuñalamiento, de un ataque físico, ¿sí? Podemos saber que esa violencia causa daños directos a la persona que se le destina. En este caso, a las mujeres. Pero incluye también violencia psicológica, porque las violencias psicológicas sí pueden ser medibles o cuantificables a partir de entrevistas psicológicas y de instrumentos psicológicos. Entonces, la violencia directa tiene que ver con las conductas o actos violentos que están declarados como los 6 tipos de violencia básicos, ¿no? Que están inclusive presentes en el Código Penal, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, que incluye violencia emocional o verbal, la violencia económica, que es la suspensión, ¿no? del apoyo económico, el no dejar que la pareja trabaje, la destrucción de algunos bienes de la pareja, tiene que ver con la violencia económica. La violencia patrimonial, a muchas personas mujeres se les niega el derecho a tener pertenencias como una casa, un carro. La herencia de padres hacia las mujeres, en algunos lugares de nuestro contexto también se le niega. Parejas, ¿no? Roban o se hacen acreedores, despojan, ¿no? A las mujeres de sus pertenencias, sobre todo bienes inmuebles. La violencia, ahí hasta se me fue, la violencia que tiene que ver con el ciberacoso, que en este momento también ya es parte del Código Penal, o sea, ya está penado en Oaxaca. Tiene que ver con el ciberacoso y se me pasó una en este momento. Entonces, esos 6 tipos de violencia están declarados en el código y son violencias directas, ¿no? Sabemos cuáles son las causas, las consecuencias y podemos testificar los daños causados a los destinatarios. Pero vemos que también hay violencias que son invisibles, que son culturales, estructurales y que solventan, mantienen, apoyan, le dan estructura a estas violencias que nosotros cometemos y que tienen que ver, una con la estructural, quiere decir como con la parte política, la parte del sistema político, económico, social en el que vivimos, como por ejemplo la pobreza, la marginación, políticas públicas adecuadas para hombres y mujeres, las leyes, ¿no? Funcionarios que atiendan de manera adecuada, funcionarios y funcionarias que atiendan con perspectiva de género, el acceso a la educación, el compañero nos hablaba sobre todo de la brecha salarial. Hay un montón de cosas que son estructurales. Aunque yo cambie,
Hay algunas cuestiones políticas, económicas, sociales, las cuales mantienen la violencia, ¿sí? Por otro lado, también hay características culturales. ¿Cuáles son las características culturales? Híjole, pues son, por ejemplo, todo lo que utilizamos para legitimar la violencia. Por ejemplo, la canción que transgrede género, ¿no? Por ejemplo, el tan mencionado reggaetón, pero no solamente el reggaetón, ¿no? Cualquier tipo de corrido, canción pop, canción rock, que desvalorice la figura de la mujer. Cualquier chiste de género como, ay, estás en tus días. De seguro te falta pareja, por eso estás como un poquito histérica, ¿no? Entonces la mujer necesita una pareja para estar bien. La mujer cuando tiene enojo, la relacionamos con su ciclo menstrual. La mujer no puede manejar, ¿no? Los que manejan mejor son los hombres. Todas estas cuestiones, prejuicios culturales que los vamos aprendiendo en la calle, en la familia, en la sociedad, tienen que ver con esta parte cultural, ¿no? También esta parte cultural es esta distinción entre hombres y mujeres, lo que se puede hacer de las mujeres y lo que se puede hacer de los hombres, ¿no? Entonces, con estas reflexiones intento llegar ¿a dónde? Intento darle respuesta a esta pregunta sobre el tema central. El hombre como eje de la igualdad de género. Y ahí va una principal como crítica, ¿no? El tema eje es, bueno, la definición de la Real Academia Española, que por cierto tiene rasgos machistas y patriarcales, que lo podemos discutir en otros espacios. La palabra eje, del latín axis, ahí inclusive venía que es un término masculino, es una barra o varilla que atraviesa un cuerpo giratorio y le sirve de sostén en el movimiento. Entonces, el hombre como eje, el hombre como sostén y movimiento, ¿no? Que gira alrededor de nosotros. Idea fundamental en un raciocinio. Es decir, que el hombre vuelve a tener el eje, ¿no? De este pensamiento de la igualdad de género. Un tema predominante en un escrito o un discurso. Nuevamente, ¿no? El hombre como el eje central en la violencia contra la mujer. Eso me puso a reflexionar, ¿eh? Persona considerada como el centro de algo y en torno al cual giran las demás cosas. Entonces, nuevamente, el hombre como el centro de muchas cosas. Entonces, ¿por qué hablar de hombre, eje y patriarcado podría ser algo como irracional o violento? Ay, no pasa nada, pues es simplemente una corrección de estilo. Vamos a ponerle no eje, vamos a ponerle el hombre como principal factor o como colaborador en la lucha de género, en la batalla del género. Tiene mucho que ver con pensamientos patriarcales. Estos son mandatos patriarcales. Trato de explicarlo, híjole, creo, no sé si me estoy elevando, por favor. Trato de hacerlo como con términos que pueden ustedes preguntar ahí ahorita. Me voy a ir rápido para dar chance al debate, a la discusión, al análisis. Por ejemplo, hay muchos mandatos patriarcales que el hombre asume o asumimos. Uno de ellos es el tema de pensamiento centralizado. Yo soy el eje de muchas cosas. En mi familia yo mando. En mi empresa yo soy el jefe. Cuando yo hablo, muchas personas me escuchan. El pensamiento del líder, ¿no? De que el hombre es el líder para muchas cosas. Inclusive, por ejemplo, en el tema político, social o religioso, el hombre es el centro de muchas de las decisiones. El tema centralizado también implica que el hombre dicta muchas de las reglas o de las normas que se tienen que seguir en la sociedad. Entonces son los hombres los que juzgan a las mujeres embarazos adolescentes. Estadísticamente, tengo estadísticas más adelante, las mujeres que se embarazan en edades adolescentes, unas se retiran de sus estudios, ¿no? Y los hombres que se embarazan o embarazan a su pareja continúan estudiando, ¿no? Esa es una centralización, ¿no? de un pensamiento de que el hombre debe de ser la autoridad, el líder y el que va adelante hacia las cosas.
Entonces, ¿cómo lo asumimos? A veces nos creemos que tenemos pues la razón, ¿no? Nos volvemos ahí como un poco necios, tercos, cuando tenemos que discutir y cuando tenemos que analizar las cosas. Inclusive nos sentimos con la autoridad de reflexionar sobre el aborto, sobre la vida, o inclusive, ¿no? sobre la legalización de algunas de los temas que le implican mucho a la mujer. El hombre que incluso históricamente en el pensamiento centralizado, hay muchos hombres que aparecen como pioneros científicos, ¿no? En cualquiera de las áreas, y hay muy pocas mujeres que aparecen en la historia, sobre todo en las ciencias, en la historia, en los avances sociales, políticos. Aparecen muy pocas mujeres y es más la figura del hombre el que aparece como mayor parte en los libros de texto o en las lecturas revisadas, ¿no? No sé qué porcentaje realmente, pero sí es un gran porcentaje el de los hombres en comparación a mujeres que aparecen. Otro pensamiento es el polarizado. ¿Qué es el pensamiento polarizado? Para nosotros los hombres, o es blanco o es negro. ¿Es bueno o es malo? A ver. O eres culpable o eres inocente. No puede ser ahí como la mitad. No puedes jugarle al tibio. ¿Eres frío o eres caliente? ¿No? ¿Me engañas o no me engañas? ¿Me amas o no me amas? ¿No? Entonces, este pensamiento polarizado no nos permite ver realidades que están surgiendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? La lengua española, que fue institucionalizada, aun cuando en México hablaban un montón de lenguas indígenas, hoy se hablan más o menos como 60, más sus variantes, pero es o español o inglés, ¿no? ¿Cómo vamos a darle paso a, imagínate, toda la pluralidad de lenguas indígenas? Para la cuestión, por ejemplo, de género, ¿no? El tema es o eres hombre o eres mujer. No se puede ser la mitad, ¿no? Una persona es heterosexual porque es hombre y mujer. ¿Qué pasa con las nuevas realidades? ¿Qué pasa con las nuevas realidades que necesitan aprobación y necesitan una voz? Es muy difícil entonces para nosotros los hombres comprenderlas, ¿no? Comprender esta realidad. Mucho del pensamiento patriarcal tiene que ver con la no responsabilidad o con culpabilizar a los otros. Actualmente, bueno, lo que acaba de suceder el sábado en el estadio de la Corregidora, que es reprobable, pero las autoridades primero culpan a 40 personas que ya están identificadas y tienen orden de aprehensión, ¿no? Que ya tienen a 20, que ya tienen a no sé cuántas. Pero nadie culpa a la seguridad, nadie culpa a la seguridad pública, nadie culpa a las personas que no cumplieron con protocolos de atención. Es decir, es más fácil lavarse las manos y adjudicar una culpa a otras personas. En lo familiar, por ejemplo, el hombre que dice, ¿ya ves cómo me pones? ¿Ya ves por qué me enojas? Tú me enojaste. ¿Ya ves cómo me pongo? Yo pierdo el control cuando me enojo. No sé por qué me enojas. Podría ser esta parte de responsabilizar o culpabilizar a otros. También nosotros tenemos este pensamiento de prejuicios éticos, religiosos o políticos ante todas las realidades. Para el tema del aborto hay un discurso y un debate si es vida o no es vida, pero muchos de los discursos giran en torno a lo ético, a lo religioso y a lo político. No se basan en cuestiones científicas. Por ejemplo, al momento de hablar sobre las lenguas indígenas y los pueblos indígenas, hay un montón de prejuicios éticos, religiosos y políticos, ¿no? Al hablar de educación hay un montón de cuestiones éticas, religiosas y políticas que no permiten analizar las realidades. Y en esto quiero ser como muy cuidadoso, porque hay hombres que nos ofendemos, ¿no? Cuando nos dicen que somos responsables de estos mandatos patriarcales, de sostenerlos, ¿no? No, yo soy bien abierto, yo apoyo abiertamente, en mi empresa trabajan mujeres y hombres. Sin embargo, si nos vamos a este análisis de estos prejuicios, los mantenemos y a lo mejor no somos responsables de crearlos, pero sí somos responsables de mantenerlos, ¿no? Esa aclaración valdría la pena, ¿no?
A lo mejor hay cuestiones éticas, políticas, religiosas de otras épocas que venimos cargando y las seguimos manteniendo, aun cuando estos prejuicios pues abren una brecha entre hombres y mujeres. Autoridad, bueno, el mandato patriarcado también tiene que ver como cómo asumo la autoridad, ¿no? ¿Cómo asumo yo, hombre, la autoridad? ¿La asumo a través del poder o la asumo a través de la negociación o de la democracia? Es muy difícil encontrar a instituciones, organizaciones, líderes que asuman una autoridad a partir de un liderazgo democrático, abierto, comunitario, y es más fácil encontrar autoridades, hombres que nos rijamos por el poder, ¿no? Como por el poder del liderazgo, el poder del convencimiento, el poder de la toma de decisiones, ¿no? Alguien toma decisiones arriba y los demás obedecen, ¿no? Es como un enfoque muy sistema, ¿no? Muy sistema político mexicano. Y algo muy importante, otro dato del patriarcado, es la no expresión de emociones. Como hombres tenemos una cara súper rígida, ¿no? Yo cuando me estoy dando cuenta de esto creo que es muy tarde, porque tengo mis hombros todos derechos, cuando camino como robot, quiero expresar emociones que no me he permitido en mucho tiempo y es difícil descubrirlas. Y entonces estos mandatos patriarcales o mandatos del patriarcado son cuestiones históricas. ¿Qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la violencia o el machismo, ¿no? ¿Hacia dónde nos remitiría el ir analizando desde dónde viene este pensamiento centralizado, desde dónde vienen como los prejuicios éticos, religiosos? Históricamente tienen una respuesta, sociológicamente, antropológicamente, tienen una respuesta, ¿no? Estos mandatos patriarcales. Pero el día de hoy, en mi realidad, tú como joven, como maestro, como padre de familia, como hermano, como hijo, asumimos algunos de estos mandatos patriarcales. Ahorita también vamos a darles respuesta. Y en ese sentido, entonces, ¿qué dice el hombre ante la igualdad de género? Vamos a pensar en un momento como mis usuarios, y no estoy nombrando ningún tipo de persona ni señalando. En lo general, una sesión de usuarios sería más o menos así, ¿no? Con estos discursos. No hay ningún tipo de evento violento que para un hombre no sea no justificable. Es decir, todos los eventos violentos se justifican de manera clara y precisa por un hombre. Vamos a poner ejemplos. Según datos del Censo de Población y Vivienda, el 72%, 35 millones de las mujeres de 15 años y más residentes en nuestro país han tenido al menos una hija o hijo nacido vivo. De ellas, el 7% son madres solteras. Entonces, estamos hablando de unos 2 millones y medio, más o menos, 2 millones y medio de madres solteras. ¿Cuál sería la justificación del hombre? Pues abrieron las piernas porque quieren. ¿Quién les manda a tener hijos tan temprano? ¿Para qué andan de noviecitos? ¿Para qué andan de noviecitas, no? Sería una justificación de un hombre común a pie, ¿no? Que en algún momento inclusive lo podemos pensar. El 3.2% de las mujeres no tiene instrucción, no tiene educación, ¿no? 46.4% tiene educación básica, 26% tiene educación media superior y el 24% de las mujeres tiene educación superior. ¿Cuál sería la justificación? El día de hoy, el que no estudia es porque no quiere. Hay un montón de becas, hay un montón de oportunidades. Aquí, el día de hoy, la mujer que no estudia y no se quiere superar es por su decisión, se quiere quedar sola y rezagada. Hablamos de que a nivel universitario, 3 personas son mujeres y 7 personas son hombres. Tú me puedes decir, bueno, en mi licenciatura son más mujeres que hombres, ¿no? Claro, si estudias psicología, si estudias a lo mejor turismo, si estudias a lo mejor una licenciatura que por género tenga que ver más con mujeres que con hombres. Las licenciaturas que todavía tienen muchísimo más presencia de hombres que de mujeres podría ser arquitectura, ingenierías, ¿no? A lo mejor derecho, ¿no? Que se está rompiendo esa brecha, pero en general en el país, a nivel nacional, 7 de cada 10 son hombres, las 3 personas que quedan son mujeres de cada 10,
Y de estas 3 personas, mujeres, una es indígena. Entonces, imagínate, mujeres indígenas aún no están teniendo acceso a la educación superior. 27% de las madres solteras ocupadas en el mercado laboral tienen entre 15 y 29 años. Las madres solteras sin hijos, el porcentaje crece al 68%. ¿Qué quiere decir? Mujeres entre los 15 a los 29 años, si han sido madres solteras, el 27% está ocupada. Solo el 27%. Casi 28. O sea, 28 de cada 100 mujeres que tienen hijos entre los 15 a los 29 años está desempleada. Están empleadas, perdón. Solo el 28%. Y cuando son solteras y sin hijos, el porcentaje crece a un 68%. ¿Qué podría decir un hombre para justificar esta brecha? Pues no, aquí el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Como decía ahí un actor muy famoso que se hizo viral, ¿no? Pues hay que chingarle más, ¿no? Los pobres son pobres porque quieren. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres sufre o ha sufrido un incidente de violencia. 6 de cada 10 mujeres. 41% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual, cualquier tipo de violencia sexual, acoso, violación, abuso, piropos inclusive. Entonces imagínate, ¿no? De 10 mujeres, 4 han sido violentadas de manera sexual. 2 han sido violentadas de otro tipo de violencia y 4 se salvan. Híjole, ¿cómo justificamos los hombres la violencia sexual? Pues ella, ¿para qué caminaba sola si era de noche? ¿Por qué salió con sus amigas si pues una mujer pues debería de estar en su casa? ¿Para qué se emborracha? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué tiene una falda muy corta? Ella tiene la culpa por andar enseñando pierna. Las mujeres ganan en promedio 13% menos que los hombres, ¿no? Bueno, aquí ya lo analizamos un poco. Las mujeres componen el 55% de la economía informal, lo que disminuye el acceso a servicios de salud, retiro y protección social. Las condiciones de préstamo en México favorecen un 6% más a los hombres que a las mujeres. Los casos de feminicidio, ¿no? Los casos de feminicidio en Oaxaca, híjole, se me pasó poner ese dato, lo tenía en el 2022, había 1,200 o 1,100 o 1,200 casos de feminicidio durante todo el año en el país. Es decir, que esa razón de que matan a una mujer, no, a 3 mujeres de manera diaria, por cuestiones de género. ¿Qué es un feminicidio? Las matan por odiar a las mujeres. ¿En qué se diferencia? El feminicidio la mata una pareja, una expareja o una persona que tenga mucha confianza con la mujer como un familiar. La mata, aparte de matarla, de asesinarla, de cometer el homicidio, hay casos de tortura, de violación, es ahorcada con sus propias prendas, tiene mensajes como esto me pasa por zorra, esto me pasa por puta, son expuestas, ¿no? Son tiradas expuestas a la luz, ¿no? No son escondidas, sino son expuestas al momento de abandonarlas o de tirar el cuerpo. Y hay otras características que definen el feminicidio. Entonces, imagínate que 3 mujeres son víctimas de feminicidio al día en México. En Oaxaca, 40 municipios tienen alerta de violencia de género. ¿Qué quiere decir alerta de violencia de género? Que el municipio, la seguridad de la mujer es mínima, que no hay condiciones para que la mujer pueda vivir de manera segura, ¿no? 40 municipios del estado de Oaxaca. Municipios de la Mixteca, de la costa, del Istmo, incluyendo también de valles centrales, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cuando los hombres vemos esto, justificamos muchas cosas, ¿no? A mí me ha tocado visitar algunos municipios con el tema de alerta de género, no trabajando con mujeres, trabajando con hombres,
Y la principal justificación es esa, ¿no? Aquí no hay alerta de género, psicólogo, no sé, nosotros no somos machistas, ¿no? Aquí las mujeres tienen las mismas oportunidades. Entonces, hay muchas cosas que los hombres hacemos para disminuir este tipo o visibilizar este tipo de violencias y para no asumir nuestras responsabilidades. Ahí vamos entonces adentrándonos en qué implica para el hombre la lucha de género. ¿Y qué implica para el hombre la igualdad de género? No para la mujer y no criticando a la mujer y no tomando decisiones como la mujer, pensando en las cosas que tenemos que asumir nosotros como hombres. Primero, la lucha feminista. La lucha feminista, híjole, o sea, esto no quiero meterme porque no quiero pecar de un dato que no conozca, pero la lucha feminista, que son 4 olas feministas, tiene que ver con la lucha por el reconocimiento de derechos humanos civiles y sociales. En su momento, las mujeres lucharon por el derecho a una educación igualitaria. Por ejemplo, cuando llega la educación a México, cuando llega la conquista, la época de la conquista, y empiezan las primeras universidades y las primeras escuelas que brindaban educación a las personas en México, bueno, en ese entonces la Nueva España, las primeras formas de educarse a la mujer eran para ser cortesanas, es decir, para ser amas de casa, o alguna cuestión que tenía que ver con cocina o con los buenos tratos, ¿no? Con este famoso normas de etiqueta, ¿no? Las mujeres tenían que ser muy buenas cortesanas. Entonces, el acceso a la educación de la mujer no fue muy fácil. Hoy en día creo que las mujeres pueden decidir su carrera de manera, su licenciatura, su maestría, su vida profesional y académica de manera libre, aún con algunas cuestiones ahí sociales que vamos a analizar más adelante, pero puede elegir, ¿no? La educación, hay niveles de educación pública y hay niveles de educación que puede acceder la mujer. La mujer luchaba por reconocimiento laboral. De hecho, el 8 de marzo tiene mucho que ver con una lucha obrera de unas mujeres que trabajaban en una maquiladora, que ocurrió un accidente, se quemó la fábrica y por las condiciones laborales, pues murieron mujeres, ¿no? El 8 de marzo nace como conmemoración de la muerte, o se supone también que un feminicidio, de obreras textileras, mujeres. Entonces, imagínate, por eso las mujeres a veces, bueno, las mujeres feministas no están a favor de que se les felicite el 8 de marzo, ¿no? Porque se conmemora una tragedia y se conmemora la lucha de derechos laborales y civiles. Después las mujeres lucharon por el voto, por la capacidad de decidir, por poseer propiedades, por poder tener sus propias, sus propiedades ellas mismas. La mujer ha luchado por la violencia hacia la mujer en estas últimas etapas y el siguiente lucha puede ser por la elección de la maternidad, ¿no? Por la libre elección de muchas cosas. En comparación de los hombres, ¿cuál es la lucha entonces de los hombres? Porque al parecer estos derechos que las mujeres tienen, los hombres los consiguieron antes que las mujeres. Los derechos laborales, de educación, el sufragio, o sea, el voto, el poseer propiedades, los hombres ya tenían estos derechos cuando las mujeres comenzaron a exigirlos. Entonces, ¿lucha del hombre? No, la lucha del hombre no es lucha. La lucha del hombre se da hacia adentro. La lucha del hombre tiene que ver con una reflexión y no uso de privilegios. ¿Qué es el privilegio? Etimológicamente, pues el privilegio, bueno, históricamente el privilegio es una concesión del no pago. Te eximían, no, sí, no pagabas algunos impuestos, ¿no? Ante el rey. Ese sería un privilegio. El rey te concedía no pagar impuestos. Al día de hoy hay privilegios sociales, políticos, familiares y religiosos del hombre. Por ejemplo, ¿no? Y ahí viene una combinación rara. Por ejemplo, la paternidad. Al hombre nunca se le pregunta si está bien abandonar a la mujer. O al hombre nunca se le cuestiona si está bien adquirir un trabajo que le va a demandar 12 horas y que necesita estar chambeando 12 horas en una empresa que lo está, pues, negreando, ¿no?
Al hombre no se le cuestiona eso. El hombre simplemente dice, mujer, yo te traigo dinero, dame chance de ir a chambear, ¿no? Al hombre no se le cuestionan los roles de familia. Si, por ejemplo, los hijos, el hombre sí se puede quejar como de, oye, ¿por qué mis hijos no me respetan? Pero el hombre, pues simplemente no se asume como que a lo mejor no me respetan porque no los conozco, ¿no? A lo mejor no me respetan porque no tengo paciencia con ellos. A lo mejor no me respetan porque no he estado en sus decisiones y en sus problemas. Por ejemplo, al hombre no se le cuestionan los cargos políticos. El hombre puede decidir y asumir algunos cargos políticos en comunidad o en algunas ciudades, ¿no? Sin embargo, las mujeres que asumen cargos políticos o cargos públicos son cuestionadas en cuestiones de capacidad, en cuestiones de, si llegó hasta allá, de seguro algo ha de haber dado, ¿no? Si está como gerente, de seguro algo tuvo que ver, ¿no? Algo tuvo que hacer para llegar en a ese lugar. A las mujeres se les cuestiona los cargos de poder, ¿no? Ay, está bien enojona, está bien loca, ¿no? Por eso esa jefa necesita pareja, ¿no? Necesita hombre. Pero a un líder que tenga un cargo público, un cargo político, un cargo de poder, no se le cuestiona que sea autócrata, ¿no? Que sea déspota. Y aquí un tema muy cabrón que decía Rita Segato precisamente con el tema de migración, con el tema de la pedagogía de la crueldad, con el tema de que los hombres también somos víctimas. ¿Cómo somos los hombres víctimas? Por ejemplo, en el tema de migración, muchos trabajos te hacen asumir horarios laborales excesivos, ¿no? Más de 8 horas laborales. Te hacen cambiar de residencia, ¿no? Es decir, un trabajo que te implique trabajar en el norte, que te implique trabajar en otra ciudad lejos de tu familia. Pero el hombre no reflexiona en eso, simplemente lo toma como un sacrificio por su familia. Muchos hombres que han tenido la necesidad de emigrar, al regresar con su familia, les cuesta muchísimo trabajo vincularse afectivamente de manera armónica en familia. Entonces, una vez analizando estas cuestiones, o sea que los hombres, más que búsqueda de derechos, tenemos que reflexionar con privilegios sociales. Tenía este privilegio, ¿no? Supongamos, hagámonos idea de una cena familiar, una cena de 24 de diciembre, un hombre y una mujer de más o menos aproximadamente 30 años de edad, de los 25 a los 30, ya los 25 a los 30 empiezan a cuestionarnos, que son solteros. 25 a 30 años de edad, una mujer, un hombre que llegan a una cena familiar del 24 de diciembre. Al hombre no se le cuestiona tanto por que no tenga pareja. Se le dice, ay, mi hijo, ya vas a llegar a la adecuada, y mi hijo ya sienta cabeza, ya no tantas novias, agarra una formal. Entonces se le empieza a cuestionar sobre él, pero pues al final es joven y a final de cuentas tiene el uso de la paternidad ahí como una fichita, o sea, al hombre no se le acaban el tiempo para ser papá. En cambio, a la mujer se le cuestiona duramente por qué no tiene pareja, por qué no depende de un hombre económicamente, por qué toma decisiones de andar viajando, de andar estudiando, por qué no tiene hijos, se le va a acabar el tiempo, y sobre todo, por qué tiene esas ideas tan revolucionarias, ¿no? Por eso, hija, por eso no te casas, porque estás así bien loquita, ¿no? Entonces, esos roles familiares también son privilegios. Entonces, bueno, ¿de qué tenemos que reflexionar los hombres, no? ¿Cuál es entonces, sí, mi lucha dentro de la equidad o la igualdad de género? Una reflexión sobre mis emociones. ¿Cuál es mi abanico de emociones? Reflexionamos en los compas con los talleres en el centro de reeducación y parece que los hombres nos movemos entre la alegría y el enojo. Si no estamos alegres, estás enojado. Tu rostro ya está como rígido, ¿no? O estás enojado o estás contento. Los hombres no nos permitimos dar, por ejemplo, cuestiones de afecto entre otros hombres, ¿no? Y esto está cañón, por ejemplo, en momentos del fútbol, lo que acaba de pasar el sábado, ¿no? No hubo una cuestión ahí entre hombres de afecto, hubo una cuestión de violencia, pero después, ¿no? Hombre, imagínate tanta testosterona que se respiró en esa cuestión de violencia,
Y había imágenes donde solamente con ese triunfo, con esa excitación, con esa adrenalina de haber golpeado, de haber ultrajado a otros hombres, están personas sin playera, encuerados y abrazando a otro hombre, ¿no? O sea, qué impactante que como por ternura no abraces a otro hombre, pero sí por violencia abraces a otro hombre. Cuando un equipo de fútbol mete gol, todos los hombres se abrazan, hasta se nalguean, ¿no? Se nalguean y se abrazan y se dan besos, pero en un ambiente en el cual tú tengas que demostrarle a un amigo agradecimiento porque te hizo un gran favor, no hay expresión de emociones. Los roles familiares y responsabilidades, los hombres que dicen, pues no, es que yo sí ayudo en mi hogar, pues no ayudas en tu hogar, ¿no? Es tu responsabilidad mantener un hogar bonito. Los hombres tenemos que reflexionar sobre nuestra ternura, sobre el amor no sexualizado. Por ejemplo, cuando nos cuestionan, ¿no?, a los hombres si es posible que los hombres podamos ser amigos de una mujer sin desearla o sin tener relaciones sexuales con ella. A mí se me hace bien violento. A mí se me hace bien violento porque entonces estamos esperando que la amiga caiga en un tema ahí de vulnerabilidad. O sí podemos demostrarle muchísimo afecto a personas del otro sexo sin necesidad de caer a lo sexual. La sexualidad consensuada es otro tema que tenemos que reflexionar entre hombres. El no es no. Inclusive ya compraste condones con tu pareja, ya contrataron Netflix, ya están en la casa de tu pareja, ya están inclusive con caricias, con escarceos. Ya tú tuviste la penetración con tu pareja y tu pareja de repente dice, ¿sabes qué? No estoy segura de continuar. No es no, inclusive en ese momento, pues, ¿no? Entonces, para muchos hombres nos cuesta trabajo así como, no, ¿cómo no? Hay muchos que se quejan hasta de dolores en los testículos cuando se les interrumpe el acto sexual, pero es más, he preguntado con doctores y todos tienden a darme una respuesta más hacia la frustración que hacia una condición biológica. Entonces, la sexualidad consensuada, el no es no, la responsabilidad afectiva, es decir, hacerme responsable si quiero tener una relación sexual solamente con la persona, si quiero ser free o si quiero ser novio, ¿no? No andarnos poniendo nombres como free, amigobios, soy el soldado caído, ¿no? Esto tiene mucho también que ver con las expresiones, ¿no? Pareciera que los hombres, si expresamos nuestra emoción, tenemos el derecho y la mujer la obligación de correspondernos. Por ejemplo, lo que acaba de pasar el 14 de febrero en los memes de soldado caído, ¿no? Pues no es un soldado caído, es un hombre que expresó emociones y la otra persona no aceptó esas emociones y pues causa frustración, ¿no? El tema de justificar a los hombres. Sí, si lo dice un guapo a una mujer, es un halago. Si lo dice un hombre feo hacia una mujer, es violencia. Yo no soy responsable de esa violencia, no soy responsable, pero sí tengo que asumir que los estereotipos de estética y de belleza lo han impuesto los hombres, ¿no? En las empresas de belleza, en los estereotipos de belleza, en los estereotipos griegos, ¿no? Entonces tengo que asumir que a lo mejor si piropeo a una mujer, me rechace, ¿no? O si hago un halago a una mujer, me rechace porque no entro entre los estereotipos de belleza, que son patriarcales y machistas. El uso de la autoridad, pues ya lo vimos, tenemos que reflexionar cómo uso mi autoridad, inclusive como docentes, como maestros, en temas de docentes y maestros, en temas de educación para la paz. Cuando me han tocado dar talleres a estos tipos de colectivos, surgen muchísimas violencias de los docentes hacia los alumnos. Por ejemplo, la frase, el 10 es para Dios, el 9 para el maestro y después del 8 para los alumnos, ¿no? El maestro es el que sabe y los alumnos solo son los que aprenden, ¿no? Hay muchísimas roles de autoridad y de violencia. La paternidad, el hecho de elegirnos como papás y asumir el derecho de poder estar con nuestros hijos de manera tierna, de cuidado, y no solamente acompañar a nuestro campeón cuando es goleador o cuando es madreador o cuando tiene muchas noviecitas a temprana edad, sino también acompañar a nuestros hijos
en temas de frustración, en temas de sexualidad, en temas de sexualidad bien acompañada, ¿no? Se admirarían, se asustarían con los testimonios que comparten en el Centro de Reeducación algunos compañeros hombres, que pareciera parte de la cultura masculina el hecho de iniciaciones sexuales con prostitutas en la prostitución, en bares, ¿no? Uno de los compañeros en el Centro de Reeducación de los usuarios me comentaba cómo es el hombre que se atreve a llevar a su hijo menor de edad a un bar donde puede haber violencia o donde puede ser violentado de alguna otra forma y no lo puede llevar al trabajo. Porque si lo lleva al trabajo, hay muchos compañeros del trabajo que le van a decir, uy, mandilón, uy, de seguro te dejó la señora, de seguro te dejó la señora, por eso estás con tu hijo, ¿no? El tema del autocuidado, que tiene que ver con que responsabilizamos a la mujer o a las personas que nos cuidan de nuestra salud, ¿no? No asumimos nuestra salud mental y mucho menos las cuestiones de salud. Ahí vienen, por ejemplo, los casos de diabetes, hipertensión, o si te enfermas en esta época de COVID, ¿cuántas personas tuvieron los síntomas de COVID y decidieron no hacerse la prueba y no estar aislados, ¿no? ¿Cuántos jóvenes, inclusive jóvenes, están tomando conductas riesgosas en épocas del COVID, ¿no? No asumen el autocuidado de la salud. ¿Cuántos jóvenes deciden no utilizar el uso o usar el preservativo, el condón, en momento de una relación sexual? Porque no pasa nada, ¿no? Una no es ninguna, ¿no? No va a pasar nada con una sola vez. Entonces, el autocuidado para nosotros los hombres también son temas para reflexionar. Otra es la reflexión entre la congruencia pública y privada. Ya con esto vamos a terminar. Reflexión de la congruencia pública y privada. Quiere decir, en el público soy el hombre bueno, el bonachón, el que atiende a todas las personas, el líder, el que escucha, el que es empático con las necesidades de los demás. Y en mi casa o en mi pareja, pues soy el ogro. Muchas personas víctimas de violencia, pues muchas mujeres víctimas de violencia, refieren que sus parejas violentadoras ante la sociedad son muy buenos, ante la familia, incluso ante la familia de la pareja, son personas muy buenas, muy nobles, muy sociables, pero en la vida en pareja, pues tienen muchas crisis, ¿no? Tienen estas conductas violentas. Hay hombres que en lo social, ¿no? Pueden ser muy amables, muy rectos, pero en lo individual tenemos todavía muchísimas incongruencias, que tiene que ver también entonces con esto de, uy, entonces no se puede hacer nada ya, porque todo es violencia, entonces todo es violencia. No todo es violencia. Más bien estamos acostumbrados a no ver las relaciones, que nuestras relaciones con otras personas, nuestras relaciones sociales, políticas, de poder, tienen mucho que ver con la violencia. Nos hemos acostumbrado a vivir así. Y entonces no tiene que ver con que todo sea violencia, sino que cómo asumimos nosotros las violencias. No tiene que ver también, bueno, esto lo escuché de Zizek en un sentido de que nos estamos hipermoralizando. Estas personas, este porcentaje de 99% de hombres que eliminan la violencia física y sexual ante sus parejas, pero que esta parte, ¿no? El punto 2, disminución de la violencia física o sexual, pero aumento de la violencia psicológica, económica o patrimonial. Quiere decir que el hombre, esto también lo dice, no me acuerdo qué autora feminista lo dice, sobre la violencia, es como la hidra, ¿no? La violencia patriarcal es la hidra. Hidra es este monstruo de muchas cabezas, que le cortabas una y aparecían otras dos. Entonces, al momento de decirle a un hombre, estás denunciado, demandado, y tienes una demanda y te puedes ir al bote, bueno, ya no golpeo, ya no pego, ya no violo, pero no paso pensión, pero acuso a mi pareja, pero me hago la víctima, pero me quedo con la casa. La casa ya no va a ser para mi pareja, la pongo a nombre de mis hijos. Entonces, desaparece la violencia física y sexual, pero pareciera que la violencia cobra otras dimensiones y cobra otros
otras formas, ¿no? Otras formas de cómo expresarla. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer los hombres para estar reflexionando también en temas de mujeres, ¿no? Las mujeres tendrán que reflexionar pues en sus temas, ¿no? En la lucha de los derechos, y los hombres tendremos que reflexionar en estos temas que nos convienen y que nos atañen muchísimo más. Por ahí también está, ¿no? El discurso, bueno, podríamos politizar muchísimas más, pero creo que dejo espacio para que podamos escuchar algunas observaciones, preguntas, comentarios, y creo que lo dejo para acá. Cedo la palabra a las personas que nos van a apoyar con las preguntas. Muchas gracias, maestro Miguel Gil. Pues sin duda las ideas que nos ha compartido pues son importantes, y lo más importante de todo eso es justamente reflexionar y saber qué hacemos con esa información, cómo la incorporamos, y lo principal, cómo lo llevamos a la práctica. Ahí está el verdadero reto. Cedo la palabra ahora al ingeniero José Adrián Villanueva, director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, quien nos ayudará a compartir las preguntas y los comentarios que se han dado a lo largo de esta hora. Ingeniero José Adrián, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Iván. Muchas gracias, maestro Gil Reyes, por su presencia y sobre todo por la aportación a nuestra formación en estos temas sumamente importantes para nuestra educación o reeducación, ¿no? Como hombres, que aunque no estamos activamente en un plan, este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy abona nuestra formación, ¿no? De hecho, de manera muy particular, el ver reflejado y de reflexionar como hombres en varios temas que a lo mejor no los teníamos ni vistos, ni identificados, ni a lo mejor ni catalogados de cierta manera, y ahora que ofrece usted esta conferencia, ¿no? Nos acercamos para poder mejorar en ese sentido en pro pues, de la sociedad y de nuestra propia historia misma. En ese sentido, maestro, me voy a permitir leer varias preguntas conforme nos dé el tiempo también y su participación. La primera pregunta que nos hace el público es, aunque muchas sociedades han emprendido un claro camino hacia las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, aún se percibe mucha resistencia para avanzar en este sentido. Puntualmente, ¿cuáles son los factores que usted ha identificado como los mayores obstáculos para el logro de una sociedad igualitaria? ¿Qué diría usted al respecto? Uy, me siento muy responsable por responder esa pregunta, responsable por responder, los podría identificar como los públicos y los privados, ¿no? A nivel público, pues falta políticas públicas. ¿Qué implica políticas públicas? Gobiernos sensibles, autoridades sensibles en tema de género, servidores públicos sensibles al tema de género, estrategias, metodologías, por ejemplo, el Centro de Reeducación, que es pionero en el país, pero aún así, por ser pionero, no es el mejor, ¿no? Tiene muchos ahí como que cosas que podemos mejorar, muchas cosas que aún estamos reflexionando, muchas cosas que nos vamos involucrando. Entonces, en lo público creo que tiene que ver también con la voluntad política de los que están en las cuestiones de autoridad y de toma de decisiones. Tiene mucho que ver también con el movimiento que se está dando a nivel de sociedad civil, es decir, la sociedad civil organizada, como esta parte feminista, ya está súper organizada, ¿no? Inclusive hasta nos causa temor que estén súper organizadas. Entonces, imagínate una marcha de hombres que van a exigir que menos privilegios, imagínate una marcha de exigencia de menos privilegios para el hombre, o sea, es una marcha en contra. Y en ese sentido, a la cuestión privada, yo creo que en la cuestión privada del hombre necesitamos reflexionar precisamente sobre cómo nos construimos, ¿no? Esta parte de la pedagogía de la crueldad, que habla sobre específicamente expresión de emociones, uso de la autoridad, o sea, cómo usamos la autoridad hacia otras personas, cómo expresamos la ternura, o sea, imagínate esta palabra, ¿no? Cómo expresamos la ternura hacia otros hombres, hacia nuestra familia, hacia inclusive hasta personas que no son de la familia, y también se hablaba de nuestras relaciones de poder, ¿no?
O sea, identificar eso en los hombres, ¿no? Identificar las relaciones de poder en la familia. ¿Me paro o no me paro a servir? ¿Me paro o no me paro a lavar mi plato? ¿Me paro o no me paro a, a ayudar a mi hijo, ¿no? Que se cayó. Esa es una imagen muy, no sé, un hombre que está sentado, o sea, cierro los ojos porque hasta me la estoy reflejando, ¿no? En algunos momentos. Estás al cuidado de tu hijo, se cae a unos metros y lo primero que hace, bueno, muchas personas, es decir, vieja, mi hijo se cayó, ven a cuidarlo, ¿no? Entonces, hacernos responsables de estos procesos de reflexión de nuestra masculinidad, de la forma en construirnos hombres, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa falta. Y bueno, y estos espacios, ¿no? Así, este espacio es un espacio único, pero entiendo que en muchas escuelas, ¿no? De todos los niveles, ya hay como la parte de género está ya transversal en los planes y programas, ¿no? Curriculares, en las cuestiones que los alumnos también se forman. Y es importante, ¿no? Formarnos como alumnos en derechos humanos, en género, en la educación para la paz, ¿no? En temas transversales que nos impactan a todos. Muy bien, maestro, muchas gracias por esa respuesta. También nos comentan lo siguiente y nos hacen una pregunta en este mismo recuadro. El machismo es evidente que tiene y ha tenido costes y consecuencias terribles para las mujeres. Pero, ¿cuáles serían los costes para el machismo, los costes del machismo para los mismos hombres, para nosotros mismos? Híjole, ese es un tema que tenemos ahí como 3 sesiones específicas en el programa. No nos damos cuenta, ¿no? El primero que me viene a la mente, compañero, es un personaje, usuario, 45 años, denunciado por violencia intrafamiliar, ¿no? Por su pareja. Bueno, separado, divorciado, acusado por violencia física y por violencia psicológica hacia su hijo. Al momento de nosotros platicar como hombres, dijeran, ¿no? De como hombres, pero como hombres ahora con las emociones, no como hombres de Pedro Infante contra Jorge Negrete, ¿no? Al momento de compartir su testimonio, esta persona dice, yo di todo por mi familia y yo tuve que ir a Estados Unidos a romperme, ¿no? A romperme lo que se tiene que romper el hombre, y regreso después de 10 años y mi pareja resulta que ya no me quiere, mis hijos ya no me respetan y que a lo mejor mi pareja me está engañando. Este es un ejemplo claro del machismo, ¿no? O sea, nosotros asumimos el rol de proveedor, el rol de que el hombre tiene que ser el proveedor, sea como sea, de que estamos también en que nuestras habilidades solamente pueden ser de albañil, ¿no? Cuando a lo mejor faltó un proceso educativo integral para este hombre. Imagínate que este señor pudiera haber recibido en su etapa de formación, no solamente que puede ser albañil, ¿no? O no solamente que puede estar destinado a los 9 y 10, sino una formación emocional, una formación laboral, una formación que le haya permitido quedarse cerca de su familia, ejerciendo su paternidad, ¿no? Y no tratando de cumplir con un rol masculino, un rol machista, que aparte es bueno, es noble, ¿no? O sea, ¿quién va a decir que esta persona es mala? Se fue por su familia, pero no tuvo las habilidades de comunicación necesarias para poder integrarse nuevamente a su familia. Y ese fue su error, asumir una parte machista. ¿Cuáles son otras partes machistas que pudieran implicarnos? Por ejemplo, a nivel emocional, ¿cuántas emociones nos permitimos al día? O sea, ¿cuántas caras hacemos, no? Aparte del enojo y de la alegría, ¿cuántas otras caras tenemos? Precisamente hoy estábamos reflexionando con los compas del Centro de Reeducación eso, ¿no? Hablábamos al menos de 60, un abanico de 60 emociones, y todos se sorprendían, ¿no? Y combinar las emociones, tristeza con enojo, puede ser una traición, ¿no? Entonces, imagínate el abanico tan corto que tenemos a nivel emocional. ¿Qué otra característica para nosotros los hombres? Por ejemplo, al momento de asumir esta figura de autoridad, creo que todos tenemos referencia de un hombre mayor, adulto, que fue violento con nosotros, pero eso sí, nos forjó el carácter, ¿no? Gracias a esa mano dura, yo soy lo que soy. Sin embargo, esta persona, o muchos de estas personas que formaron carácter,
también terminaron aisladas y solas, ¿no? No terminaron en núcleos familiares como afectuosos, ¿no? Sino terminaron como aislados. Entonces, el aislamiento social también puede ser otro fenómeno que acarrea el machismo, ¿no? Y muchos otros, pues, ¿no? Pero yo creo que esperar que el machismo rompa como rompieron, híjoles, estoy impresionado, por eso todavía hablo del sábado de Querétaro contra Atlas, estoy impresionado todavía, pero no es necesidad que el machismo nos lleve a ese tipo de violencias, ¿no? El machismo nos puede llevar a violencias más pequeñas, más íntimas, que tienen que ver con mi familia, conmigo mismo, y con la demostración de lo que yo siento, pues que yo siento, pues, ¿no? Que yo quisiera expresar y no puedo. Sí, sí. Muy bien, maestro. Y bueno, hablando utilizando el verbo romper, aquí nos preguntan, ¿qué implica romper el pacto patriarcal? Uy, uy, uy. Buenas preguntas, gracias a las personas que estuvieron atentas. Pacto patriarcal decíamos que son estas violencias culturales y estructurales que solventan toda la demás violencia física directa, sexual, ¿no? Entonces, uno de los pactos patriarcales son muy sencillos, parecieran jocosos, pero implican muchas cosas. Supongamos una reunión entre compas, amigos hombres todos, jóvenes, y de pronto la pareja de uno de los amigos jóvenes le pregunta al mejor amigo, oye Juan, ¿es cierto que Miguel estuvo contigo ayer? No necesitamos claves, no necesitamos señas, guiños, ojos, no necesitamos como en el béisbol echarnos señales, sino Juan va a responder automáticamente, sí estuvo, echándole el paro a Miguel, ¿no? Que el paro de Miguel, que no se sabe si fue... Ya después Juan se hablará con Miguel, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Cuéntame. Pero lo primero es salvar la cabeza de Miguel. Entonces, eso pudiera parecer noble, pudiera parecer sencillo, pudiera parecer común, pero lo que esconde Juan es que está tapando algunas violencias de Miguel, ¿no? ¿Cuáles serían esas violencias de Miguel? A lo mejor infidelidad, a lo mejor está haciendo otras cosas que no le quiere decir a la esposa, falta de comunicación, bla, 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 un montón de cosas. Pero ¿qué pasa el pacto patriarcal en la sociedad? Entonces, no solamente Juan le engaña a su esposa, sino supongamos un problema de violación, un hombre que viola a un menor de edad. El abuso sexual infantil en nuestra sociedad es 7 de cada 10 agresores sexuales están dentro del primer círculo familiar o de amigos o de muy amigos de las familias. ¿Y qué pasa con las familias que se dan cuenta de que tío, que padrino, que abuelito, que fulanito del círculo está cometiendo un acto de violación o de abuso sexual infantil? ¿Y qué pasa con la familia que calla, ¿no? Que ese sistema que calla y que no señala al violador. Eso sería el sistema patriarcal, ¿no? El pacto patriarcal. Hombres que nos defendemos entre hombres. Y eso es bien duro, ¿no? Porque a nivel amigos, pues pareciera, híjole, ¿no? Qué bandota tengo, ¿no? Pero a nivel sociedad, ese pacto patriarcal pudiera estar sosteniendo violencias que estuvieran haciendo daño, ¿no? Eso más o menos. Es un ejemplo creo que muy crudo, pero creo que refleja mucho la importancia del pacto patriarcal. Hasta me trabo, mira. Y bueno, creo que también sumando a esto, no hay que confundir lealtad, ¿no? Con esto que comenta usted del pacto patriarcal y romperlo, porque creo que podemos llegar a confundirnos en este sentido, ¿no? Porque creo que son completamente diferentes y como bien dice usted, el otro motiva más a la violencia, el no romperlo, ¿no? Entonces, habría que tener estas prioridades individuales o ese sistema de valores muy bien definido, ¿no? Muy bien, maestro. Bueno, pues de entrada también me gustaría preguntarle, ya sé que hay preguntas muy buenas, muy importantes, pero también quisiera yo preguntarle a usted qué opina sobre aquellos comentarios de muchos hombres que dicen que la violencia no tiene género, yendo en contra de discursos feministas.
Sí, sí. Pues es parte de nuestras resistencias, ¿no? La violencia, yo lo comparto así con los compañeros del Centro de Reeducación, los usuarios. El tema género es un lente, ¿no? Nosotros a veces, por ejemplo, tenemos alguna dificultad para ver, ¿no? Entonces, dependiendo de tu problema de vista, te ofrecen un lente cóncavo, convexo, con aumento, bifocal, no sé, ¿no? No sé qué tipo de lentes existen. Entonces, la realidad es una sola. Para ver la realidad, para analizar la realidad, necesitamos algunos lentes específicos para tomar decisiones de esa realidad. Entonces, algún tema será el enfoque de género. Entonces, el lente de género nos permite visibilizar las violencias que ocurren hacia la mujer. Aquí hacia la mujer y hacia el género, ¿no? Porque el género ya se amplió a comunidades LGBTIQ+. Entonces, el tema lente de género nos implica visibilizar esas violencias. El tema, por ejemplo, feminismo, específicamente nos permite visibilizar las diferencias y las violencias que ocurren hacia la mujer. El enfoque intercultural nos permitiría visibilizar las violencias que existen hacia diferentes grupos culturales o grupos indígenas, ¿no? Colectivos indígenas. El enfoque de adultocentrismo nos implicaría analizar las violencias que ocurren hacia los menores de edad o a los grupos jóvenes, ¿no? La falta de oportunidades de empleo, la estigmatización, la violencia hacia los jóvenes. Entonces, hablando de estas perspectivas, creo que necesitamos estar sensibles en estas perspectivas. ¿La violencia es general? Sí. Pero si la analizamos mediante estos enfoques, podríamos dar unas interpretaciones a la realidad, creo que un poquito más específicas, sobre todo cuando hablamos de diseño de estrategias, ¿no? Sobre todo de diseño de estrategias de políticas públicas, o estrategias económicas, estrategias pedagógicas, ¿no? Supongamos este dato, ¿no? Hay un tema en la encuesta nacional de violencia contra la mujer del INEGI sobre que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido un acto de violencia de su pareja. Imagínate, ¿no? O sea, 100 de cada 10 mujeres no se va a salvar de que haya un tipo de violencia en la pareja. ¿Tú qué harías como institución educativa? Entonces, si te pones este lente de género, implicaría un montón de estrategias en tu institución, en las instituciones, que disminuirían, evitarían, tratarían de erradicar ese tipo de violencia, ¿no? Entonces creo que ver la situación sí me incomoda, o sea, eso también tengo que ser muy honesto. Hoy en la mañana, precisamente en los talleres, estábamos hablando de la marcha del 8 de marzo, y hablábamos inclusive de las emociones que se manejan en las marchas, de las protestas, de la agresión hacia monumentos, de justificar sí o no la violencia ante el semáforo que tiraron las feministas, si son feminazis, si son, ¿cómo le dicen? No me acuerdo qué otro término. Y más allá, estábamos analizando la emoción de estas personas que exigen reconstrucción, no, ¿cómo sería? Reparación del daño ante un feminicidio. Y hablando de que hubo 1,100, 1,200 feminicidios en el 2021, hablando de que hubo 3 muertes por feminicidio al día, hablando de que estas personas ya estuvieron en Secretaría de Gobernación, que ya estuvieron en los juzgados, que ya estuvieron en el DIF, que ya estuvieron recorriendo un montón de cosas, ¿qué les queda, no? Hay un testimonio de una compañera mamá de, no, se me fue el nombre, que fue muy famosa el año pasado durante pandemia, hace 2 años, cuando intervinieron unos cuadros de Miguel Hidalgo y le pusieron cuernitos, no sé si se acuerdan. La señora también evitó que otras feministas se apropiaran de ese dolor, ¿no? Les dijo, no se vengan a apropiar, no quiero feministas que me respalden. Yo si quiero romper, rompo, y si quiero quemar, lo quemo todo por mi hija. Entonces, esa también es una decisión de las personas, ¿no? Nos incomoda, sí, ¿no? Porque están exigiendo cosas, sus derechos. Entonces, creo que más de la comunidad debemos de entenderla como una visión hacia las realidades, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? Y sí implica también emociones personales, yo creo. Muy bien, maestro, muchas gracias. Creo que cerraremos con la siguiente pregunta porque lo han preguntado reiteradamente, que tiene que ver con las masculinidades frágiles. Voy a tratar de hacer una sola pregunta de dos de ellas, para lo cual versa así. ¿Cómo impactan las masculinidades frágiles al libre desarrollo de todos y todas en sociedad? Y
¿qué tendríamos que trabajar para evitar tener la masculinidad frágil? Sí, sí. Masculinidad frágil o masculinidad tóxica no tiene mucho que ver. Incluso el término nuevas masculinidades, yo ando ahí como en desuso y en análisis. Más bien tendríamos que hablar de la construcción social del hombre, ¿no? Porque hablar de nuevas masculinidades, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son esas nuevas masculinidades? ¿Qué tal si salimos de una y nos volvemos más tóxicos o más frágiles, ¿no? Entonces, hablar de la construcción social del hombre implicaría precisamente esto. La demostración del afecto y la ternura hacia otros hombres o hacia otras personas, la no sexualización de la ternura, ¿no? O sea, la no sexualidad de las emociones. Cuando un hombre habla de sus emociones, parece que lo hace como moneda de cambio, ¿no? Parece que lo hace como, mira cómo sufro, o mira cómo te amo, o mira, no me enojo, ¿no? Mira, soy bueno, ¿no? Como para que tú le des algo a cambio. Entonces, creo que tenemos que reflexionar sobre el uso de nuestras emociones. Por ejemplo, el uso de la autoridad. Cuando a un hombre le quitas el liderazgo, inclusive, bueno, muchos testimonios dicen, bueno, es que yo tengo a cargo 10 personas, yo tengo a cargo 20 grupos, yo tengo a cargo supervisor de supervisores, ¿no? ¿Y cómo es posible que llego a la casa y tenga que batallar contigo en la toma de decisiones? ¿Cómo es decir que yo aquí en mi trabajo soy el pedestal y en mi casa no, tengo que ayudar a barrer y a trapear y a cuidar a mis hijos? Entonces, el uso de la autoridad, más que masculinidad frágil, tenemos que reflexionar sobre cómo la utilizamos. Somos democráticos, somos comunitarios, escuchamos, toleramos el enojo de otras personas o evitamos las emociones de otros, evitamos nosotros ser humildes, ¿no? Que no nos vean perdedores, que no nos vean expuestos, que no nos vean frágiles, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con reflexionar que el uso de poder, el uso de otro tipo de poder, el uso de otras relaciones de poder, el uso de otro tipo de autoridad, el uso de expresar nuestras emociones, no implica ser débiles o frágiles. Implica inclusive mejor convivencia con los seres que amamos, mejor convivencia conmigo mismo, implica otro tipo de realidades, ¿no? Y incluso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de esta fragilidad es, cuando hablamos de emociones, decimos controlar nuestras emociones. Pues a las emociones no se les puede controlar. Las emociones vienen, llegan, y a lo mejor no las expresas, pero salen por algún lado, ¿no? Un dolor de cabeza, un ardor de panza, se te enchueca la cara, ¿no? El estrés, el miedo, o sea, es imposible controlar las emociones. Pero nos sentimos frágil si las emociones pasan por nosotros. Entonces, lo más adecuado sería aprender a sentir nuestras emociones, a convivir con nuestras emociones y expresarlas. Entonces, más que masculinidades frágiles, tendríamos que también ver que existen otras realidades de nosotros los hombres, que no tienen que ver con el uso del poder, sino más bien al contrario, ¿no? Con ir alejándonos de esos privilegios con los que nacemos por ser hombres, eso sí. Muy bien, maestro, pues nos deja con ganas de conocer más al respecto y créame que sería un placer continuar escuchándolo, pero vamos a concluir este espacio, esta conferencia, no sin antes reiterarle nuevamente el agradecimiento y qué tarea nos deja a todos nosotros los que hemos escuchado, y bueno, pues seguir las recomendaciones y también todo lo que nos dice, pues para poder reeducarnos en este contexto, en esta sociedad. De mi parte, agradezco su presencia y su participación, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Adrián, por la moderación de estas preguntas, estos comentarios. Y bueno, pues antes de cerrar, quisiera compartir con ustedes de manera simbólica a la distancia, pues un reconocimiento especial al maestro Miguel Gil Reyes Santibáñez. Otorgarle a la distancia esto se lo haremos llegar a su correo electrónico por impartir la conferencia Los
hombres como eje de cambio para la igualdad de género, como parte de las actividades de la Jornada por el Día Internacional de la Mujer en este año 2022. A nombre de nuestro rector, a nombre de nuestro director académico, de la unidad de género de la universidad, pues nuevamente agradecemos mucho su participación. Antes de cerrar, también quiero solicitarle a todos los presentes podamos contestar y evaluar justo estas dos pláticas que hemos tenido, compartirnos sus comentarios. Nosotros también nos quedaremos con todas las preguntas que se generaron a lo largo de esta plática, y bueno, pues también nos queda como ejercicio de reflexión irlas respondiendo. Aquí en el módulo de preguntas de comentarios les he compartido las dos ligas. La primera es para la actividad de la hoy por la mañana, respecto a masculinidades no hegemónicas, y la segunda liga es respecto a esta conferencia de los hombres como eje de cambio para la igualdad de género. Agradeceremos mucho a la comunidad, nos ayuden a responder esto, es muy, muy importante. Y bueno, pues finalmente, pues nuevamente agradecer al maestro Miguel. Muchas gracias, maestro. Como dice el ingeniero Adrián, pues nos podemos quedar aquí toda la tarde, pero bueno, también estamos ahí un poquito limitados de tiempo. Muy buenas tardes, maestro Miguel. Muy buenas tardes a todos, comunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Indivisa manen, lo unido permanece. Muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. There was a man in France who dreamed a way to teach, who left his life behind and followed Jesus' prince. Within the Negro world of freedom, poverty, he spread a seed of hope and lit a light of peace. Une fraternité continue la mission, ne le guide avec la foi et aide ceux qui souffrent. Avec celle-ci j'enseigne, les rameaux gagnent le cœur et dans raison de croire, tu peux changer la vie. If we decided taking an option for the others, who wanted to be alone together, preaching by example, always doing with His presence. We all in front of Star Trek, we all walk through the skyway. We share one heart, one common thread, one life to live with all the rest. One love, one life, one common thread, living in our hearts forever. Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión. La hora de la verdad, sembrando la ilusión, mirada más allá, las hay